Fondo de Protección Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y estoy a cargo de mostrarles esta presentación el día de hoy. Y me acompaña también mi compañero Hugo Cabrera Navarrete, quien va a estar a cargo de responder las consultas que ustedes vayan ingresando en el iconos preguntas, ¿ya? Esta capacitación va a constar de tres momentos. Primero, la capacitación relativa a las bases del concurso. Luego vamos a hacer una capacitación mostrando la plataforma de postulación. Y finalmente vamos a hacer un resumen de las preguntas más comunes que nos han ingresado para que todos puedan conocer las respuestas a ellas. Bueno. Comentarles que el Fondo de Protección Ambiental es el primer fondo concursable nacional con que cuenta el Estado de Chile. Financia proyectos orientados a la protección o reparación del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental. Las bases y las postulaciones, las bases están publicadas en la página fondos.mma.gov.cl y las postulaciones se realizan a través de la plataforma fondosgov.cl. Al ingresar a la plataforma del ministerio donde están publicadas las bases, ustedes tienen el link de poder descargar todas las bases del concurso. El inicio de las postulaciones se realizó el 16 de agosto y el día de mañana, 30 de agosto, vamos a publicar respuesta a consultas de las bases que ingresaron en este periodo de preguntas y consultas a las bases. El cierre de las postulaciones es hasta el 26 de septiembre y a las 14 horas. Ojo acá que el sistema se bloquea justo a las 2 de la tarde, por eso que es recomendable que ustedes puedan iniciar su proyecto y enviar la postulación antes de esa fecha, porque igual el sistema muchas veces se colapsa cuando tiene muchas postulaciones, ¿ya? Entonces se recomienda poder enviar la postulación eh, días antes del 26 de septiembre. Y la publicación de resultados de los proyectos que resultan seleccionados es el 26 de enero del 2024. Acá, de manera intermedia, entre que se cierra la postulación y se publican los resultados, ustedes van a ir recibiendo en sus correos electrónicos la notificación de las distintas etapas del concurso. Por ejemplo, si pasaron la admisibilidad, si pasaron la evaluación, si quedan preseleccionados y finalmente los resultados se publican el 26 de enero del 2024. ¿Cuál es el objetivo de este concurso? Contribuir a mejorar la calidad ambiental del territorio, sensibilizando a la ciudadanía a través de la valorización del entorno y la educación ambiental, incorporando la cosmovisión de los pueblos indígenas. Al ser este un fondo del Ministerio de Medio Ambiente, el énfasis de los proyectos tiene que estar siempre en la educación ambiental. ¿Quiénes pueden postular a este concurso? Comunidades o asociaciones indígenas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Comunidades y Asociaciones Indígenas de la CONADI. Y aquí me quiero detener un poquito porque nosotros como FPA tenemos tres concursos a los cuales las organizaciones sociales pueden postular. El concurso de las para ciudadanas, para ciudadanía, en donde pueden postular todas las organizaciones territoriales y funcionales de un territorio, ONGs y fundaciones. Tenemos el concurso para escuelas sustentables, en donde pueden postular centros de padres
Y este concurso en particular está dirigido para comunidades o asociaciones indígenas, solo para ustedes. Acá no puede postular ninguna otra organización. Entonces, comunidades y asociaciones indígenas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de la CONADI y que su PJ haya sido entregada por la CONADI. ¿Cuáles son los postulantes estratégicos ambientales? Nosotros vamos a valorizar de manera positiva cuando las organizaciones presenten domicilio en Mejillones, Tocopilla, Huasco, Tiltil, Puchuncaví, Quintero o Coronel. ¿Ya? Estas zonas se denominan zonas PRAS, Programa para la Recuperación Ambiental y Social. También vamos a valorizar positivamente cuando las organizaciones tengan domicilio legal y ejecuten su proyecto en las zonas de rezago definidas por la Subdere. El listado de las zonas de rezago va a estar publicado en la página web junto con toda la normativa que rige el concurso. Y también va a haber una valorización positiva cuando la comunidad o asociación indígena tenga domicilio legal y ejecute su proyecto en la comuna de Rapa Nui. ¿Cuál es el financiamiento de los proyectos? Es un monto único de 6 millones de pesos. Acá no se puede postular a rangos, no se puede postular a 5 millones y medio, no, es un monto fijo definido de 6 millones de pesos, el cual puede ser invertido en 3 ítems presupuestarios: gastos de personal, gastos de operación y gastos de inversión. Nosotros la normativa la publicamos en la página web del Ministerio de Medio Ambiente, del FPA, y ahí se publica también el manual de funcionamiento. En el manual de funcionamiento ustedes van a encontrar qué se rinde en cada uno de los ítems y cuáles son los documentos financieros permitidos para rendir cada uno de estos ítems. Acá nosotros entregamos una distribución presupuestaria por ítems. Son una distribución, es una distribución máxima. O sea, ustedes en personal pueden gastar máximo el 40%, en operación pueden gastar máximo el 80% y en inversión máximo un 60%. Y acá me quiero detener también porque no es obligación que ustedes distribuyan su presupuesto en estos 3 ítems. Ustedes pueden decir, nosotros no vamos a gastar plata en personal porque toda la asesoría técnica va a ser un aporte. Entonces, ese 40% no lo invierten ahí y lo pueden distribuir en los otros 2 ítems que quedan disponibles. Ojo acá que hay una pregunta que es bastante reiterativa. Para postular al FPA no se requieren entregar cotizaciones, ya cotizaciones de ningún tipo, pero sí nosotros recomendamos que ustedes tengan las cotizaciones para poder hacer una distribución presupuestaria real en lo que cuestan las cosas que ustedes quieren adquirir, ¿ya? Para el presente concurso del FPA se están llamando, existen 5 líneas temáticas a las cuales se puede postular: ecotecnias hídricas, cambio climático y descontaminación ambiental, economía circular y gestión de residuos, valoración y conservación de la biodiversidad y eficiencia energética. Las bases indican una cantidad de proyectos o sea, de ejemplos de proyectos en cada una de las líneas temáticas para orientar al postulante en función al proyecto que desea desarrollar, más o menos a qué línea temática debiera postular. Por ejemplo, en ecotecnias hídricas, nosotros entregamos como ejemplos las siguientes: sistemas de atrapanieblas, reutilización de aguas grises, difusores de agua, técnicas de ahorro para aguas para distintos fines, etcétera, etcétera. Mientras que en cambio climático y descontaminación ambiental presentamos ejemplos, por ejemplo, proyectos relacionados con el uso de la leña, elaboración de material educativo y guías de información sobre cambio climático, huertos orgánicos, construcción de invernaderos comunitarios, educación ambiental en temas atmosféricos, etcétera. Si se dan cuenta, la línea de cambio climático y descontaminación ambiental
Es bastante amplia y permite un sinnúmero de proyectos que se pueden ejecutar al alero de esta línea. Para la línea Economía Circular y Gestión de Residuos, también presentamos ejemplos de proyectos, los cuales, por ejemplo, son proyectos que consideren acciones relativas a compartir, reparar y reutilizar, tales como recibir y o recoger alimentos, excedentes de comercio, de ferias, mercados o personas, etcétera. Campañas para promover el uso de bolsas, envases y contenedores reutilizables, huertos comunitarios y otros proyectos de agricultura urbana, apoyo a recicladores de base, mejorando su gestión, etcétera, etcétera. En la línea de valorización y conservación de la biodiversidad, también se presentan algunos ejemplos de proyectos para esta línea temática, por ejemplo, reforestación con especies nativas en zonas rurales, protección de poblaciones de especies nativas amenazadas, acciones para promover el conocimiento y valoración de la biodiversidad del entorno local, etcétera. Bueno, para eficiencia energética, acá los ejemplos de proyectos tienen que ver con aquellas iniciativas relacionadas con la optimización del uso, gestión y consumo de la energía, sistemas demostrativos respecto a mejoras de instalación térmica en algún espacio comunitario, sistemas de calefacción sustentables, construcción de secadores de leñas comunitarios, etcétera. ¿Cuáles son los requisitos de los proyectos? Todos los proyectos tienen que incorporar en su diseño y formulación actividades de educación ambiental. Y estas actividades de educación ambiental tienen que ser presentados con una metodología didáctica adecuada o diversa. Tienen que generar conciencia respecto del problema ambiental y tienen que aportar al cumplimiento del objetivo general. ¿Cómo qué actividades de educación ambiental ustedes podrían presentar? Por ejemplo, cápsulas educativas, salidas a terreno, talleres teórico-prácticos, presentaciones de teatro, etcétera, etcétera. Todas las actividades que ustedes puedan incorporar para, a través del proyecto, hacer educación ambiental hacia la comunidad aledaña del proyecto. Todos los proyectos tienen que cumplir y describir en el formulario de postulación los siguientes requisitos técnicos. Primero, identificar un problema ambiental. Y aquí me quiero detener porque efectivamente ustedes tienen que poder identificar un problema ambiental, el problema ambiental principal, ya que ustedes quieren solucionar con la ejecución de este proyecto. Luego, el objetivo general del proyecto, tienen que entregarnos un resumen del proyecto, un resumen de qué es lo que ustedes van a hacer. Las actividades del proyecto, participación de la comunidad y permanencia del proyecto en el tiempo. Estos mismos requisitos que ustedes tienen que ingresar en el formulario de postulación son los requisitos que después se evalúan. Nosotros, como FPA, publicamos todos los documentos y toda la normativa asociada al concurso y entre esos documentos se encuentra la pauta de evaluación. Entonces yo los invito a que cuando están armando el proyecto, cuando lo están elaborando, ustedes vayan también revisando la pauta de evaluación y vean cuáles son los criterios evaluables. Bueno, las actividades que ustedes tienen que ingresar en el formulario del proyecto tienen que responder a las preguntas: ¿qué hará? ¿Cómo lo harán? ¿Quiénes participarán? ¿Y dónde lo harán? Estas actividades tienen que ser coherentes con el objetivo general del proyecto, pertinentes a la línea temática a la cual ustedes están postulando y tienen que aportar a dar solución al problema ambiental identificado, contemplando un tiempo adecuado para su realización. Y acá es importante que ustedes consideren que el proyecto se tiene que ejecutar en el año 2024 y no puede superar el 15 de diciembre para su ejecución. Si ustedes quieren postular a la construcción de un punto verde, de un invernadero, a la instalación de un sistema fotovoltaico off-grid
on-grid o un sistema solar térmico, tienen que dar respuesta a los requisitos de construcciones o equipamientos obligatorios que están presentes en las bases. Estos son exigencias que se piden para estos 5 tipos de productos o de construcciones, y es más bien una pauta que ustedes tienen que seguir para poder llevar a cabo la construcción o instalación de estos 5 productos. ¿Cuál es el equipo de trabajo que ustedes tienen que tener o con el cual tienen que contar como organismos postulantes? Primero, al coordinador del proyecto, coordinador o coordinadora del proyecto, el cual tiene que tener residencia en la región donde se va a ejecutar el proyecto. Este coordinador va a ser la persona que va a tener contacto permanente con el encargado regional de manera de coordinar supervisiones, enviar los informes técnicos y financieros y ser el puente, ser el nexo entre el encargado regional y la organización. Se pueden contratar también apoyos técnicos en aquellas tareas, en aquellas labores en que la organización no tenga competencia, ¿ya? Y si el proyecto considera la instalación de sistemas fotovoltaicos on-grid u off-grid, tiene que tener como apoyo técnico un instalador certificado por la SEC. El proyecto tiene que considerar un mínimo de un organismo asociado. El organismo asociado pueden ser municipalidades, empresas privadas, personas naturales, establecimientos educacionales u otras organizaciones presentes en el territorio, tanto de la comuna, de la región, como de otras regiones. Aquí no hay restricción, ¿ya? Sí se pide que al menos tengan un organismo asociado que pueda participar del proyecto y que pueda aportar positivamente en la ejecución de las actividades. Nosotros como ministerio definimos algunos organismos asociados estratégicos para los cuales necesitan presentar la carta de compromiso de organismo asociado estratégico. ¿Y por qué tienen que presentar esta carta? Porque se le va a asignar un puntaje, se le va a valorizar positivamente cuando tenga a estos organismos asociados. ¿Y qué organismos asociados son? Los municipios que estén certificados por el SCAM o el CIAM, que es la certificación ambiental de municipalidades, cuando entre sus organismos asociados presente un establecimiento educacional certificado por el SINCAE, o cuando entre sus asociados tenga al programa Quiero mi barrio del MIMBU. El anexo de la carta de compromiso que se debe entregar, también está el formato publicado en los documentos que rigen el concurso, en este caso de comunidades y asociaciones indígenas. ¿Cuáles son los requisitos de la admisibilidad? Este es el primer filtro y es súper importante que ustedes completen, ingresen la información necesaria, porque este es el primer filtro que tienen los proyectos FPA. Primero, el certificado de vigencia de la personalidad jurídica o de la directiva vigente emitido por CONADI, ya con una fecha que no supere los 60 días hábiles al momento de la postulación. Y aquí es súper importante que ojalá cuando postulen o cuando estén elaborando su postulación, extraigan el certificado de la página web de CONADI. Si ustedes lo solicitan ahora, ya estarían cumpliendo con los días que son solicitados para la presentación del documento. La cédula rol único tributario RUT de la organización. La organización postulante debe tener domicilio legal en la región que postula. El coordinador o coordinadora debe tener residencia en la región de ejecución del proyecto. Y para quienes postulen a la línea temática de eficiencia energética y consideren la instalación de un sistema fotovoltaico on-grid, off-grid, deberán adjuntar el carnet o certificado del instalador eléctrico
de la SEC. Aquí es súper importante y es una pregunta que se repite bastante. Nosotros para la postulación no se pide que la organización esté vigente, ¿ya? Ustedes pueden postular si es que, por ejemplo, tienen la directiva vencida o si están en proceso de elección de renovación de directiva. Lo que se pide es el certificado de vigencia de la personalidad jurídica. Una vez realizada la admisibilidad, existe un periodo de reclamación de esta etapa, que es desde el 4 de octubre hasta el 8 de octubre. ¿Ya? Y esto sí tienen que tener claro que no corresponde a una etapa para rectificar o complementar información y no se van a recepcionar reclamos ingresados por otro medio que no sea a través de el link que aparece ahí, que es el link de contacto con el sistema de gestión de solicitudes del Ministerio de Medio Ambiente. Por eso acá hay que poner harta atención con los documentos que ustedes adjunten a la postulación. Muchas veces nos adjuntan documentos en blanco, por ejemplo, o el RUT es ilegible o el certificado presenta una fecha de emisión superior a 60 días, entonces tienen que tener harto ojo y revisar bien los documentos que van a adjuntar. A veces se han equivocado las organizaciones y en vez de adjuntarnos el RUT de la organización, nos adjuntan, por ejemplo, el RUT del representante legal. Entonces, hay algunas cosas ahí que ustedes tienen que revisar bien y estar seguros de los documentos que suben a la plataforma. La plataforma tiene un filtro para verificar que efectivamente se suba un archivo, pero la plataforma no ve el contenido de ese archivo, ¿ya? Bueno, yo les comentaba que nosotros en el set de documentos que se publican en la plataforma de postulación, perdón, en la plataforma del FPA, está publicada también la pauta de evaluación con los criterios que se van a evaluar y las ponderaciones de estos criterios. Bueno, en estricto rigor son 11 los criterios que se evalúan y corresponden al problema ambiental, al objetivo general del proyecto, al resumen del proyecto, a los organismos postulantes y asociados estratégicos, a la experiencia de la organización que postula, a la experiencia del coordinador del proyecto, las actividades que ustedes plantean, las actividades de educación ambiental que se indican en el formulario, el presupuesto del proyecto, la participación de la comunidad y la permanencia del proyecto en el tiempo. Y como les comento, en la pauta de evaluación están cada uno de los criterios y los indicadores, están los indicadores para cada uno de estos criterios. Bueno, luego de la evaluación hay un periodo de reclamación también para esta etapa, que también se hace a través del formulario de contacto de la Oficina de Información a la Ciudadanía del Ministerio. Y bueno, tampoco corresponde una etapa para rectificar o complementar la información ingresada en el formulario de postulación y no se recepcionan reclamos ingresados por otro medio. Y aquí también hay un periodo entre el 7 y el 12 de diciembre para poder formular sus consultas, sus aclaraciones respecto de la evaluación obtenida. Bueno, las bases y las postulaciones las van a encontrar en fondos.mma.gov.cl. Y acá es donde yo les comentaba, acá vamos a visitar la página donde están publicada la documentación. Bueno, ustedes se van a los fondos abiertos, van a encontrar los proyectos sustentables ciudadanos, los proyectos para pueblos indígenas y los proyectos sustentables en establecimientos educacionales. Ustedes se van a bases del concurso y acá encontrarán toda la documentación para poder descargar las bases que rigen el concurso, el manual de funcionamiento que rige la ejecución de los proyectos adjudicados y están también los anexos de los requerimientos técnicos mínimos si es que ustedes quieren postular el proyecto para construir un punto verde, un invernadero,
un sistema fotovoltaico off-grid, on-grid, etcétera. Está también la pauta de evaluación. Está el anexo de la Carta Compromiso de los Organismos Asociados, sugerencias para enfoque de género. Bueno, si se dan cuenta, acá están todos los anexos, incluso los que se solicitan cuando ustedes son adjudicados y se necesita firmar contrato. Está también el listado de los municipios con certificación ambiental vigente a junio del 2023 y los establecimientos educacionales con certificación ambiental vigente a agosto 2023, de manera que ustedes sepan si es que en sus territorios el municipio está certificado o no, o hay algún establecimiento educacional que los pudieran invitar a participar del proyecto y como organismos asociados. Acá es lo que yo les comentaba de la pauta de evaluación que está publicada. Ay, no se ve. ¿Cómo lo hago? ¿No se ve nada? Mm. Ay, perdón. No estaban viendo el... A ver. Voy a volver atrás un poquito porque yo pinché el link pensando que se estaba publicando, que se estaba viendo también el... A ver, la página de postulación. Ahí sí, ya, ahora sí, voy a volver un poquito atrás. Bueno, acá está la página de fondos.mma.gov.cl, donde están a disposición todos los tres concursos con los cuales cuenta el Fondo de Protección Ambiental para la presente convocatoria. Está el concurso Proyectos Sustentables Ciudadanos, está el concurso Proyectos Sustentables para Pueblos Indígenas y el concurso Proyectos Sustentables en Establecimientos Educacionales. Si ustedes pinchan en bases del concurso, ahora sí, van a encontrar toda la documentación que rige el concurso, las bases propiamente tal en donde se definen las exigencias para la postulación de los proyectos, el manual de funcionamiento que rige el funcionamiento, rige la ejecución de los proyectos adjudicados, en donde se establecen, por ejemplo, las restricciones financieras, las responsabilidades del organismo ejecutor, la cantidad de informes que tienen que entregar cuando están ejecutando los proyectos, cómo rendir técnica y financieramente, cuáles son los gastos permitidos en cada uno de los ítems y cuáles son los documentos permitidos para rendir las compras y las adquisiciones en cada uno de los ítems, ¿ya? Se recomienda poder leer este documento mientras están postulando. Es súper importante que ustedes sepan cuáles son los gastos que se permiten rendir en la ejecución de un proyecto FPA y cuáles son los gastos que efectivamente no se permite rendir, como por ejemplo bebidas alcohólicas, traslados internacionales, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, aquí están los detalles de los ítems por cada uno de los ítems presupuestarios y están los comprobantes autorizados para rendir en cada uno de los ítems. Por ejemplo, en operación, ustedes pueden rendir con factura electrónica, con boletas detalladas electrónicas, boletas simples, boletas de microbús, qué sé yo, comprobantes de ingreso de entes públicos, documentos notariales, etcétera, etcétera. Y también tenemos la pauta de evaluación, en donde se establecen los criterios a evaluar y los indicadores para obtener el puntaje máximo, que es 3, o el puntaje mínimo, que es 0, y el ponderador para cada uno de los criterios. Y acá quiero que se fijen, por favor, que en la pauta de evaluación hay criterios de exclusión de la evaluación. O sea, si ustedes no cumplen con estos 5 criterios, van a quedar excluidos de la evaluación y van a quedar fuera del proceso, ni siquiera van a ser evaluados. ¿Cuándo? El proyecto no cumpla con el objetivo del concurso. El problema ambiental identificado no corresponda a una problemática ambiental.
cuando el proyecto no cumple con el objetivo de la línea temática a la cual postula, cuando el proyecto no presenta actividades de educación ambiental y cuando el proyecto no cumple con lo establecido en la normativa que rige el presente concurso, por ejemplo, bases especiales, anexos, requerimientos, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, está toda la documentación publicada. Se sugiere poder revisarla toda antes de armar, de elaborar el proyecto, de postularlo, de manera de que puedan elaborar una buena iniciativa, fijándose también en la pauta de evaluación para poder ir viendo igual cuánto puntaje podrían obtener por cada uno de los criterios. Bueno, yo estoy por mi parte, ahora los voy a dejar con Hugo Cabrera, quien les va a mostrar la plataforma de postulación en fondoscop.cl. Muchas gracias. ¿Cómo dejo de compartir? ¿Cómo dejo de compartir? Buenas tardes, mi nombre es Hugo Cabrera. Doy las disculpas del caso que teníamos un pequeño problema técnico que no podíamos compartir mi pantalla en este caso. La idea es que poder mostrar cómo se visualiza la plataforma de postulación fondos.gov.cl. Si se está viendo en este caso, en este momento sí, ahí está. Mientras tanto, nosotros hemos estado respondiendo algunas de las preguntas y respuestas que están han ustedes dejado en el chat y mi compañera, mi colega Teresa Silva está respondiendo otras también mientras revisamos ahora la plataforma. Ya, bueno, la plataforma de los fondos del Estado, donde está alojado también el Fondo de Protección Ambiental, a través de sus 4 concursos o modalidades de concurso del año 2024, que son las que aparecen acá en los rectángulos verdes, proyectos sustentables ciudadanos, proyectos de establecimientos educacionales y el que nos convoca hoy, que es de proyecto sustentable para pueblos indígenas. Ya, ustedes ingresan a la página fondos.gov.cl y aquí lo importante es que, tal como decía Teresa en la capacitación, en su presentación, se debe
ingresar con el root de una persona natural. Primero hay que ingresar donde dice ciudadano e ingresar con el root y la clave única de la persona que está presentando el proyecto. Ya en este caso, para efectos del ejercicio de revisión, voy a ingresar yo con mi root, clave única, y tal como se visualiza ahora, es lo que visualizan también las personas que están interesadas o vayan a presentar una postulación al fondo del FPA Proyectos Sustentables para Pueblos Indígenas. Ya, en una primera instancia, ustedes revisan efectivamente que está la información de bienvenida al fondo, los teléfonos, también los números de la mesa de ayuda, y ahí pueden revisar obviamente los teléfonos en los cuales pueden hacer las consultas correspondientes. ¿Va? ¿Me escuchan? ¿Escucharon la presentación? ¿Escuchan? Sí, disculpen, el problema técnico parece. Bueno, un poco recapitulando entonces lo que yo había presentado en la imagen, es la plataforma fondos.gov.cl, se ingresa con el root de persona natural y clave única, ¿ya? Una vez adentro, el primer paso, la primera pestaña de la plataforma fondos.gov.cl es la bienvenida a la plataforma y reitera nuevamente los números de teléfono a los cuales uno puede hacer llamados, consultas respecto al uso de la plataforma de postulación. Se puede realizar mensajes de texto y también a través de WhatsApp. Ya ahí ellos tienen unos horarios restringidos que fueron también presentados en la presentación que desarrolló mi colega Teresa Silva. Ya, el segundo punto, la segunda pestaña, número 2, datos personales. Acá se ingresan o ya están a veces por defecto también, si es que ya han postulado anteriormente algún fondo público alojado en la plataforma, los antecedentes de la persona que está realizando la postulación. Ya, nombres, apellidos, root, nacionalidad, género, fecha de nacimiento y otra información que ustedes pueden ir completando. Ya, estos son datos principalmente que la plataforma, no el FPA en sí, sino que la plataforma Fondos Gov, donde está alojado el Fondo de Protección Ambiental, pide completar, ¿ya? No todos son obviamente datos obligatorios, sí el nombre, el root de la persona, el género, pero no todo el resto de información. Ya los otros son opcionales, tal como se ve ahí en la pestaña en el costado izquierdo de la pantalla. Luego viene el punto que es más importante y relevante, que es el de relaciones jurídicas. ¿Ya? El relacionamiento jurídico vale decir asociar la cesión de la persona natural a la organización o persona jurídica que van a postular al fondo, en este caso a la organización indígena, comunidad o asociación. ¿Ya? Nosotros, para efectos de hacer este ejercicio, ya tenemos asociado un RUT ficticio como organización de prueba del FPA. Entonces, con esa organización que ya tenemos definida este relacionamiento jurídico, podemos continuar. Ya es importante que acá en esta etapa ustedes puedan revisar también el material de apoyo que tiene la plataforma Fondos Gov. Ya acá aparece un tutorial, dice tutorial registro de mis organizaciones, que está en YouTube. Es un video explicativo que confeccionaron nuestras contrapartes de la plataforma para que ustedes puedan revisar cómo se hace este proceso en caso de que aún no tengan asociada una persona jurídica, una organización indígena, a su cesión como persona natural. ¿Ya? En este caso, como ya está realizada, yo puedo editar acá la información, que no lo vamos a hacer ahora para efectos del ejercicio, pero sí ya voy a pasar al siguiente punto, que es la postulación. ¿Ya? En la postulación aparece primero un breve texto o párrafo introductorio con información de ayuda. Nuevamente se reiteran los números de la mesa de ayuda de la plataforma Fondos Gov. Y también aparecen cuáles son los concursos que en estos momentos se encuentran abiertos
para postulación dentro de la plataforma. Ya ahí aparecen los distintos concursos de nuestro ministerio como de otros ministerios, otros servicios públicos. Ya en este caso, nosotros vamos a postular entonces al concurso número 3 que aparece ahí, FPA Proyectos Pueblos Indígenas, cuál es la institución que lo administra o que lo está desarrollando, quiénes pueden postular, en nuestro caso son personas jurídicas, se encuentra obviamente abierta la postulación desde el 16 de agosto hasta el 26 de septiembre, entonces en la última columna, acciones, uno selecciona donde dice ver concurso. Ya acá, bueno, te avisa el sistema, estás a punto de empezar un nuevo proceso de postulación, FPA Proyectos Pueblos Indígenas Sustentables, concurso 2024, información importante de conocer del concurso, fecha de apertura, fecha de cierre, quienes postulan el monto de 6 millones de pesos, es sin cofinanciamiento, ya nosotros no pedimos un aporte de contrapartida valorizado. Ya recuerden que solamente se pide que haya al menos un organismo asociado al organismo que está postulando. ¿Ya? Y también otra cosa importante es que acá el sistema les da la opción de revisar la normativa, revisar las bases, ¿ya? Acá, si ustedes seleccionan acá donde dice ver bases, se abrirá otra pestaña o otra ventana de su navegador y en este caso nos lleva a nuestra plataforma de fondos MMA, específicamente la del concurso Proyecto Sustentable para Pueblos Indígenas. Ya tenemos nosotros ahí una presentación, ¿ya? Que es cómo postular al fondo, que es una presentación general que hicimos previo al lanzamiento, a la apertura de las postulaciones. Están también los videos de esas sesiones que realizamos, ¿ya? Ustedes los van a poder revisar ahí. Son dos videos de YouTube de cómo elaborar un proyecto FPA, ¿ya? No en particular de este concurso, pero sí que obviamente va a servir para los tres concursos que están en estos momentos en proceso de postulación, antecedentes generales del concurso y también los documentos a descargar necesarios de conocer para la postulación, las bases, el manual de funcionamiento y los diferentes anexos del concurso. Entonces, una vez revisada ya esta pestaña, volvemos a la de fondos.gov.cl. Entonces, ya estamos en el último paso para poder crear un proyecto. ¿Ya? Acá el sistema por defecto primero ingresa la información o viene ya la información de cuál es el concurso que vamos a postular y nosotros ponemos el nombre de nuestro proyecto. Ya en este caso, prueba de postulación, quiero postular como, y aquí aparece ya la organización, o en este caso la persona jurídica que está asociada a mi sesión de persona natural. Ya, también aquí les dice si quiere postular al fondo como una persona jurídica, en este caso para este concurso nosotros habilitamos la postulación de asociaciones o comunidades indígenas, debes crear tu persona jurídica acá. Ya, eso es siempre en el caso de que aquí no le aparezca a usted una opción a seleccionar. Ya en este caso, como ya tenemos asociado a una persona jurídica, la seleccionamos. Entonces yo ya completé el nombre de mi proyecto, pongo quiero postular. Ya, entonces yo seleccioné quiero postular y el sistema te avisa que va a generar un proyecto para tal organización jurídica, su RUT, y si confirmo o no la generación de este proyecto para completarlo y postularlo posteriormente al concurso del FPA de Pueblos Indígenas. Entonces, en este caso, damos a aceptar y el sistema ya te da la posibilidad de iniciar el formulario de postulación habilitado para realizar el proceso de llenado y posterior envío a las distintas etapas del concurso. ¿Ya? Primero, hay aquí una información respecto al plazo que queda para poder presentar tu proyecto previo al cierre. ¿Ya? Esta es una información dinámica, te dice ahí 27 días, 22 horas, 9 minutos y va bajando el tiempo hasta llegar al plazo de cierre que es el 26 de septiembre. ¿Ya? Y otra cosa importante, ya acá el sistema definió que estamos postulando al concurso de pueblos indígenas del FPA y entrega un folio o un código, ya un número que es el número asignado, que es único y exclusivo para el proyecto que yo estoy completando para postular. ¿Ya? Y es importante también que ustedes tengan presente cuando estén postulando que este número es el que tienen que tener
ustedes a mano para poder hacer eventualmente su etapa de reclamación a la admisibilidad o reclamación al proceso de evaluación. Ya tienen que indicar que corresponde al folio, en este caso 84692, en las distintas instancias habilitadas para poder hacer estas reclamaciones, por ejemplo, o para estar atentos a la diferente información de las distintas etapas, si es que eventualmente resulten adjudicados o anteriormente preseleccionados, entre otras. ¿Ya? Entonces, una vez que ya conocemos nuestro número de folio de postulación y el nombre de mi proyecto, entonces me aparece aquí que yo he completado el 0% del total del formulario. ¿Ya? Ahí el formulario se compone de distintos ítems, ¿ya? Que son los que aparecen acá en el costado derecho de la pantalla y izquierdo de la pantalla. Región de postulación y notificaciones, datos de contacto, fundamentación del proyecto, experiencia del organismo postulante y el coordinador o coordinadora, línea temática a la cual yo voy a postular y otras características del proyecto. Recuerden que se tiene que seleccionar solamente una de las líneas temáticas que presenta el concurso. El equipo de trabajo, ya, coordinador o coordinadora, apoyos técnicos, entre otros. Las actividades del proyecto, ya aparecen ahí como vamos a ver actividades que vienen ya dadas por defecto, pero ustedes también tienen que incorporar otras actividades del proyecto y además en cada una de ellas redactar la correspondiente descripción, porque es parte de lo que se evalúa. Después la estructura presupuestaria, vale decir, la distribución de los 6 millones de pesos en los distintos ítems, que son gastos de personal, gastos de operación y gastos de inversión, dando cumplimiento también obviamente a los topes porcentuales de cada ítem. La participación de la comunidad y permanencia del proyecto en el tiempo. Ya vale decir primero de qué manera o qué acciones o estrategias van a incorporar ustedes para convocar a la participación de la comunidad en las distintas actividades del proyecto y también qué acciones o qué gestiones podrían realizar para garantizar la posibilidad de que el proyecto se mantenga una vez que finalice la ejecución formal mediante el financiamiento del FPA. ¿Ya? También hay un punto que es de enfoque de género, contestar ciertas preguntas respecto de cómo ustedes van a implementar lo que es la equidad de género dentro de las distintas actividades que componen su proyecto, identificar también quiénes componen las distintas organizaciones que están postulando y por último está el ítem de los documentos adjuntos. Ya en este ítem ustedes tienen que subir, obviamente, toda la información que se pide en una primera instancia en lo que es los requisitos administrativos de admisibilidad. El RUT de la organización, un certificado de personalidad jurídica, si postulan a sistemas fotovoltaicos, subir el carnet o el certificado del instalador reconocido por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, entre otros. ¿Ya? Y en el último punto, el rectángulo rojo que dice validar datos y revisar postulación, es el que ustedes tienen que seleccionar para que el sistema les vaya orientando respecto a qué información les faltaría completar para poder enviar de manera conforme su postulación. ¿Ya? Acá en el resumen de postulación aparece un texto orientador respecto a lo que ustedes van a estar completando. ¿Ya? Nuevamente se reitera cuáles son los números de la mesa de ayuda, el horario de funcionamiento. Está el nombre del proyecto. Acá ustedes pueden modificar el nombre del proyecto también, que ingresamos inicialmente. Ya, otros datos del concurso, fecha de cierre, nuevamente la opción de descargar la normativa y obviamente acá la información que uno va a ir completando posteriormente. Entonces lo primero, si vamos en orden, es definir la región de postulación. Recuerden que se tiene que indicar la región de residencia del organismo postulante y también la región a la que se va a postular, que debe ser coincidente. ¿Ya? Ustedes seleccionan, va a aparecer un listado de las regiones de nuestro país. Lo mismo en el caso, primero la región de representante, la región de postulación, ¿ya? Con el respectivo correspondiente texto de ayuda u orientador a cada pregunta. ¿Ya? Otra cosa importante es que también en este punto ustedes tienen que ingresar dos cuentas o dos correos electrónicos, ya los que deben mantener operativos mientras dure el proceso, ya que el Ministerio de Medio Ambiente utilizará estas cuentas o estas direcciones de correos para informar del estado de avance en la postulación, tanto la etapa de admisibilidad, las evaluaciones, las preselecciones y eventualmente la adjudicación de su proyecto. ¿Ok? Entonces ustedes acá tienen que ingresar dos correos electrónicos que siempre se sugiere que sean correos que revisen habitualmente.
¿ya? Tanto la persona que está realizando la postulación como también algún correo de alguien de la directiva o representante legal de la organización que está postulando. Entonces, lo importante también es que usted en cada una de las etapas del formulario pueden ir guardando la información, ¿ya? De esta manera ustedes no pierden información que ya han incorporado y pueden retomar después el llenado de su formulario el mismo día, otro día, siempre obviamente teniendo presente la fecha de cierre de la postulación antes del envío. Entonces aquí, por ejemplo, como yo guardé información, ya me dice que yo he completado al menos de este punto de la región de postulación o notificaciones el 66%. ¿Ya? Si yo selecciono la región, por ejemplo, y voy a guardar, debería aumentar ahí el porcentaje y me dice que ya tengo un 100% de ese punto completado. Los datos de contacto piden ingresar información de la organización postulante, nuevamente región, comuna, localidad, también los datos de el representante o la representante legal de la organización, nombre, rango etario, género, nivel educacional. También vienen por defecto aquí opciones que ustedes deben seleccionar y otra información que deben completar, ya región, comuna, localidad. Y también acá se ingresa la información o datos de contacto del coordinador o coordinadora del proyecto. Recuerden que uno de los requisitos también en la etapa de admisibilidad es que el coordinador o coordinadora tenga residencia o domicilio en la región en la cual se va a postular el proyecto. Ya en este caso yo en la etapa anterior seleccioné que íbamos a postular en la región de Tarapacá para hacer el ejercicio, entonces la coordinadora o coordinador también tiene que tener su domicilio en la región de Tarapacá. ¿Ya? Y con la información que se ingrese en este punto del formulario, se revisa obviamente y si se cumple este requisito, se entiende que pueden seguir con el comité de admisibilidad, revisión de los otros requisitos correspondientes en esta etapa. Ya como ven, yo ingresé algunos datos, entonces ahí me dice que yo avancé un 29% en los datos de contacto. Luego está el ítem de fundamentación del proyecto. Ya lo que es fundamentación del proyecto incluye la identificación o definición del problema ambiental, ya tanto el problema en sí, cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos, tanto a la comunidad como al entorno, plantear el objetivo del proyecto. Recuerden que se tiene que plantear un objetivo general que sea coherente con la línea temática, también que apunte obviamente a dar solución al problema ambiental e incorpore acciones o actividades de educación ambiental permanentes durante la ejecución del proyecto. Se pide también completar y redactar el resumen del proyecto y definir cuáles van a ser el o los organismos asociados al proyecto. ¿Ya? Primero definir el problema ambiental. En esta sección deberá detallar e identificar un único problema ambiental. Se da un máximo de caracteres también que ustedes pueden utilizar para plantear el problema ambiental que se quiere solucionar o mitigar con el proyecto que van a ejecutar. La causa del problema ambiental también tiene un máximo de 500 caracteres y el efecto del problema ambiental. Ya recuerden, causa del problema y efecto del problema, en este caso el efecto que tenga en la comunidad y o en el entorno. Y luego el sistema les pide que ustedes señalen el propósito del proyecto a través del planteamiento de su objetivo general. Ya también se da un máximo de 500 caracteres dentro de este cuadro de texto y también se indica que debe resolver el problema ambiental, incorporar la educación ambiental y se da un pequeño texto de ayuda orientador, ya que el objetivo tiene que iniciar con un verbo en infinitivo. Luego está el punto del resumen del proyecto. Ya dentro del resumen ustedes señalan de manera detallada, ordenada y sintética qué se hará, cómo se hará, para qué se hará y dónde se hará. Ya orientado a resolver el problema ambiental. Y acá se aumenta un poco la cantidad de caracteres, de 500 pasa a 1000 caracteres,
considerando con espacio para que ustedes redacten el resumen del proyecto. Recuerden que este punto, tanto como el objetivo, el problema, son parte de los criterios que se evalúan por el respectivo comité evaluador regional. Luego, tienen que ustedes ingresar los datos de el o los organismos asociados, ¿ya? El nombre de la organización. Recuerden que como mínimo tienen que presentar un organismo asociado. Puede ser persona natural, persona jurídica, pública o privada, con o sin fines de lucro. Lo importante es que ellos quieran apoyar y aportar a la realización del proyecto, a la ejecución y logro de sus resultados, así como desarrollo de sus actividades. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes, si presentan un municipio, señalan el nombre del municipio y cuál va a ser su aporte. ¿Ya? Lo mismo si una empresa, una ferretería en este caso, por ejemplo, cuál va a ser el aporte en materiales de construcción para realizar el invernadero, por ejemplo. Si va a apoyar una ONG o una fundación ambiental, cuál va a ser su aporte, ya sea capacitaciones u otro tipo de aportes que pueden ser o no valorizados, ¿ya? Eso se completa en este cuadro. Y finalmente, para terminar este punto, el sistema les pide a ustedes que señalen o que respondan si él o los organismos asociados señalados en este cuadro anterior corresponde a la categoría de organismo asociado estratégico ambiental. Ya recuerden que el asociado estratégico ambiental puede ser un municipio certificado ambientalmente, un establecimiento educacional certificado o en su defecto el programa de recuperación de barrios Quiero mi barrio. Si ustedes efectivamente van a asociarse con un establecimiento educacional certificado ambientalmente, por ejemplo, responden afirmativamente que sí. Entonces, al responder que sí, en el ítem de documentos adjuntos se va a activar ahí la instancia para que ustedes suban la correspondiente carta de compromiso, ¿ya? Que es la carta que señala acá el texto de ayuda. Ya, el anexo 7, carta de compromiso, organismo asociado estratégico ambiental. Y con lo que yo completé en este ítem de fundamentación, el sistema dice que avancé en un 71% en el cumplimiento de esta tarea. Posteriormente está la etapa donde se pide señalar la experiencia del organismo postulante y la experiencia del coordinador o coordinadora del proyecto. La información que se pide aquí responder, primero para el organismo postulante, comunidad o asociación indígena, es que señalan ustedes cuáles son proyectos ejecutados por esta organización, ya desde el año 2019 a la fecha. Ya, importante indicar año, nombre del proyecto, ya, tal como salen ahí los ejemplos. Ya, si es el caso, ya, eventualmente puede ser que ustedes no tengan experiencia en proyectos ejecutados en este periodo del 2019 a la fecha, entonces ahí pone que no se ha ejecutado proyecto. En el caso de que sí se hayan ejecutado, responden tal como están los ejemplos. Y en el siguiente punto, en relación a esos mismos proyectos que señalaron en este primer cuadro, señalan si ese proyecto pertenece a algún área temática de las idealmente requeridas, ¿ya? Puede ser del área ambiental, del área social o u otra área, infraestructura vial, como dice ahí, ambiental, ¿ya? Pero la idea es que sea pertinente lo que respondan en este cuadro, en el segundo cuadro del área temática, con el anterior de los proyectos ejecutados. Y finalmente, en relación a esos mismos proyectos, señalar o indicar si el tipo de financiamiento fue financiamiento público, como es el FPA u otro fondo, o un financiamiento privado, ya sea autogestión de la organización o de alguna empresa privada o de alguna otra persona jurídica que haya financiado este proyecto. Lo mismo en el caso de los proyectos que haya coordinado el coordinador o coordinadora que se presenta en este proyecto, en esta postulación. También desde el año 2019 a la fecha, indicando nombre del proyecto, año y nombre del proyecto, tal como aparecen en los ejemplos. Luego, seleccionar o identificar el área temática de estos proyectos coordinados por la persona que está cumpliendo dicho rol y también identificar si son proyectos con financiamiento público o financiamiento privado, de manera similar a como aparece acá en los ejemplos. Ya recuerden siempre, aunque no hayan finalizado el completar todos los cuadros de texto que aparecen en cada ítem, ir guardando, ya seleccionando la pestaña del guardar.
Luego está el ítem de la línea temática y características del proyecto. Recuerden que se tiene que postular a una de las líneas temáticas. Ya son 5 las líneas temáticas y por lo tanto, dependiendo obviamente de la idea de proyecto o la idea principal de su proyecto, tienen que seleccionar alguna de ellas. Ya, por ejemplo, podemos seleccionar si es de economía circular y gestión de residuos y luego, en lo que corresponde a las características del proyecto, tienen que irse respondiendo, ya como aparece aquí de manera obligatoria, cada una de las siguientes preguntas. Si el proyecto a postular considera la construcción de un punto verde, si la respuesta es sí, tiene que, en el apartado de documento adjunto, incluir el anexo respectivo. Ya, el anexo 1 es requerimientos obligatorios para la construcción de un punto verde. El anexo 2 tiene que ver con la construcción y habilitación de invernadero. El anexo 3 con la instalación de un sistema fotovoltaico off-grid. El anexo 4 un sistema fotovoltaico on-grid. Y el anexo 5 es el sistema instalación y habilitación de un sistema solar térmico. ¿Ya? En este caso, para fines del ejercicio, vamos a señalar que efectivamente, como estamos postulando a la línea de economía circular y gestión de residuos, yo voy a seleccionar afirmativamente que sí voy a construir un punto verde, ¿ya? Y a los otros yo les pongo que no considera dicha instalación o construcción mi proyecto, ¿ya? Hay una última pregunta que dice si el proyecto considera construcción o instalación de algún tipo de infraestructura o equipamiento distinto a lo señalado en las preguntas anteriores. ¿Ya? Por ejemplo, si mi proyecto considera la instalación y habilitación de un sistema de reutilización de aguas grises o un sistema de captación de aguas lluvias que no están señalados en los puntos anteriores, si ese es el caso de su proyecto, ustedes señalan que sí y en la pregunta siguiente responden detallando cuál va a ser esta construcción o esta instalación a realizar. Y como yo ya contesté y seleccioné cada uno de los puntos de este apartado, me aparece ya que tengo completado con un 100%. Luego está el equipo de trabajo. Ya, acá el equipo de trabajo, según el numeral 4.3 de las bases, identifica, bueno, la persona que coordina el proyecto, que ustedes ya ingresaron antecedentes, los apoyos técnicos, eventuales apoyos técnicos, y en caso si van a instalar sistemas fotovoltaicos, el instalador certificado por SEC. Se asignan los roles correspondientes. Responsable es el organismo postulante, ya tal como dice la indicación. Ustedes tienen que seleccionar el botón sí en el caso de la organización. Ya, en este caso aquí está la organización. Responsable, sí, es el responsable. Y van agregando los otros integrantes el- del proyecto. Ya, agregar integrantes. Se indica obviamente si es persona natural o jurídica, el root de la persona y se completan con los otros antecedentes. Ya, en este caso, si una persona que ya está registrada, como en mi caso, aparecen los datos. En caso de que no aparezcan, ustedes los van completando nombre, apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad y otros antecedentes. Después está el punto de las actividades del proyecto. Ya, acá las actividades obviamente tienen que considerar el texto que aparece acá que es orientador informativo. Ya, para cada detalle o descripción de las actividades tienen que ir dando respuesta a estas preguntas. ¿Qué hará? ¿Cómo lo hará? ¿Dónde lo hará? ¿Quiénes participarán? Y la duración de la actividad, teniendo presente que las actividades pueden ejecutarse entre el 1 de junio del 2024 y plazo máximo el 15 de diciembre del 2024. ¿Ya? Acá tienen que ingresar todas las actividades que forman parte del proyecto, actividades de ejecución, actividades de educación ambiental, actividades que vienen preestablecidas de difusión y otras actividades que contribuyen al logro del proyecto, ¿ya? Y se dan las instrucciones de cómo ir completando, describiendo las actividades, ¿ya? Las actividades preestablecidas, que por defecto ya vienen, son la de instalación del letrero o gigantografía del FPA y la ceremonia de cierre y muestra de resultados. Viene solamente el título de la actividad, pero ustedes tienen que ir completando según la columna acciones, la descripción, país, comuna o ciudad en que se va a realizar, la dirección del lugar donde se va a realizar esta actividad, fecha de inicio, fecha de término,
Si cuenta o no con afluencia de público, número estimado de público, si en el caso fue afirmativa la respuesta, y de esa manera queda ya completa la información de la actividad, ¿ya? Y aquí obviamente también se indica el texto orientador que tienen que considerar. Ya no es, por ejemplo, no es obligatorio ingresar objetivo específico asociado. Ya recuerden que nosotros solamente pedimos identificar o plantear un objetivo general de proyecto, tener presente la fecha de ejecución, la descripción, si cuenta con afluencia de público, por defecto viene no. Si es sí, obviamente se activa la posibilidad de incluir el número estimado de personas, la fecha de inicio, la fecha de término, la región, obviamente que tiene que ser coincidente y coherente con la región que ya ustedes señalaron que iban a postular, y por lo tanto, si señalan en este caso la región de Tarapacá, solamente aparecen las comunas de dicha región. Y ustedes completan con los otros datos que faltan, que pide el sistema completar la información. ¿Ya? Y pueden, obviamente, y es necesario que agreguen otras actividades. ¿Ya? Para otras actividades señalan el título de la actividad. ¿Ya? Por ejemplo, la actividad de educación ambiental, que es realizar charlas, realizar una actividad al aire libre de habilitación o de visita, por ejemplo, a un sendero, a un humedal con los niños de la comunidad, por ejemplo. Poner el título de la actividad, la descripción correspondiente, el objetivo, perdón, el objetivo no es obligatorio, la afluencia de público, las fechas y también los otros antecedentes del país, región, comuna, dirección. ¿Ya? Importante que tienen que completar esta etapa em, de la actividad para posteriormente pasar a la etapa de la estructura presupuestaria, ¿ya? Porque la estructura presupuestaria también está supeditada a lo que actividades que ustedes incluyen dentro del proyecto. Ya en la estructura presupuestaria, obviamente, aparece que son 6 millones de pesos, ya monto único al que ustedes están postulando, cuáles son los ítems presupuestarios en los cuales deben distribuir el monto total, ya con los topes por cada uno de los ítems. Ahí aparecen otros antecedentes importantes de leer y tener presente al momento de ir completando este punto, ya gastos de personal, gastos de operación y gastos de inversión. Ya acá a mí me aparece, obviamente no me da la opción ahora de ingresar porque dice que no hay actividades ingresadas. ¿Ya? Aquí yo ya completé la información de una de las actividades. Ya ustedes igual pueden editar eventualmente la información si es que lo que ingresaron originalmente está incompleto. Entonces, como yo ahora ya completé información de una actividad, puedo ir completando los gastos correspondientes, por ejemplo. Ya me aparece gastos de personal, ya ahí tendría que completarse dependiendo del equipo de trabajo. Gastos operacionales, ya agregar ítem de gastos operacionales. Recuerden que en gastos operacionales se puede rendir, por ejemplo, transporte, alojamiento, perdón, transporte, alimentación, gastos notariales, entre otros. Señalar el ítem y el sistema les va a pedir ir completando los montos por mes, ¿ya? Eventualmente, si esto va a ir en concordancia con los periodos de ejecución de las actividades que conforman su proyecto, ¿ya? Puede ser que en un mes el gasto va a ser cero y en el otro va a ser en realidad el gasto mayor, ¿ya? Aquí da la opción también el sistema de adjuntar cotizaciones, por ejemplo. ¿Ya? Hay una de las preguntas que iban dentro del chat de preguntas y respuestas, es decir, que hay que adjuntar cotizaciones. En este momento nosotros no pedimos obligatoriamente el envío de cotizaciones relacionadas con equipamiento, por ejemplo, o con temas de talleres, o con difusión, con señalética, pero si ustedes tienen esa información, tienen la posibilidad de subirla dentro de su postulación.
¿ya? Pero como les digo, nosotros no lo solicitamos como algo obligatorio, es solamente referencial, ¿ya? Después gastos de inversión, también sale la explicación a qué se refiere con los gastos de inversión. Ya, por ejemplo, el equipamiento, un sistema fotovoltaico es un gasto de inversión. Ya, obra vendida de un invernadero o obra vendida de un punto verde es gasto de inversión también. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que yo ya tengo un 50% de la estructura presupuestaria completa. Ya, acá veo el resumen por ítem. Entonces, efectivamente, yo hasta ahora he distribuido solo 1.500.000 de los 6 millones de pesos que debo considerar. ¿Ya? En este caso, por el ejercicio solamente lo dejamos de esa manera, pero efectivamente el sistema, si ustedes no completan la distribución del 6 millones de pesos, no les va a permitir validar su postulación y enviar a la correspondiente etapa de revisión y evaluación. Luego está el ítem de participación de la comunidad y permanencia del proyecto en el tiempo. Ya para cada una de estas dos instancias se pide primero, en el caso de participación de la comunidad, describir 3 o más estrategias de difusión con énfasis en la convocatoria y participación de la comunidad del entorno local con el proyecto. Se dan ejemplos también que ustedes pueden considerar y completar en el cuadro de texto correspondiente. Son máximo 2.000 caracteres para la redacción de sus estrategias o acciones de convocatoria de la comunidad. Para el caso de la permanencia del proyecto en el tiempo, tienen que describir acciones concretas que garanticen la permanencia, de manera óptima, la permanencia de los efectos y resultados del proyecto una vez finalizado o terminado el financiamiento del FPA. También se dan ejemplos en relación con este tipo de acciones, ¿ya? Convenios, participación futura de otras organizaciones, proyectar cómo capitalizar los beneficios obtenidos en base a lo propuesto, seguimiento técnico a los beneficiarios posterior al término del proyecto, entre otros ejemplos y otras, obviamente, acciones que ustedes pueden incorporar y para esto tienen un cuadro de texto con un total o máximo de 1.000 caracteres para completar la redacción de sus acciones. Y ahí yo guardé también la información y me dice que ya está cumpliendo 100%. Luego está el ítem de enfoque de género, ¿ya? Indicar número de socias de la organización, número de socios, personas no binarias de la organización postulante, tienen que ir acá respondiendo, obviamente, es números solamente indicar, ¿ya? Por eso no permite ingresar otro dato que no sean números. Y ahí después dice cómo se integraría el enfoque de género de su iniciativa. Ya, seleccionen las alternativas, nosotros entregamos también un anexo en relación a este punto de manera orientadora para que ustedes puedan incorporar en las distintas actividades del proyecto. ¿Ya? Y ustedes seleccionan obviamente la que estimen más pertinente o más coherente de utilizar durante el transcurso de la ejecución de sus actividades que componen el proyecto. ¿Ya? Y finalmente está el punto de los documentos adjuntos. ¿Ya? En los documentos adjuntos, por defecto aparece primero los documentos obligatorios y luego documentos voluntarios. ¿Ya? Documentos voluntarios, como saben, nosotros no sugerimos nada, a lo más las cotizaciones, pero eso puede estar adjunta en la etapa de los presupuestos. Pero dentro de los documentos obligatorios, vale decir los que sí o sí tienen que cumplir, están primero el certificado de la vigencia de la personalidad jurídica o de la directiva de la organización. Recuerden que este documento para este concurso debe ser otorgado por la CONADI, ¿ya? Y se obtiene en la página web de dicha corporación, ¿ya? Ustedes entonces, obviamente, tienen que seleccionar o primero describir cuál es el documento, ya certificado CONADI, y lo tienen que obviamente primero haber obtenido desde la web y guardado en el computador en el que estén trabajando y lo deben
subir a la plataforma, tal como aparece acá, que el sistema o la plataforma les da la opción de subir archivos con formato PDF, Word, imagen, ¿ya? Y máximo son 2 documentos y el tamaño máximo permitido de este documento es de 5 megabytes. Luego está la cédula, rol único tributario, el RUT de la organización. Ya recuerden que este ustedes lo tienen desde el y debe ser emitido por Servicio de Impuestos Internos. Ya, si lo tienen en formato papel, lo escanean, ya, o en formato físico lo escanean y también está la opción de que sea el RUT electrónico que actualmente entrega el Servicio de Impuesto Interno, el eRUT. Ya, lo mismo, ponen el dato, ya, RUT de la organización. Si tienen el archivo, obviamente lo seleccionan y también tiene que ser de los documentos que aparecen acá en formato extensión PDF, Word, imagen y con un máximo de 5 megas, ¿ya? Si yo pongo ahí, por ejemplo, subir archivo, ya el archivo queda adjunto a mi formulario de postulación, ya que es el que aparece acá. Y yo tengo la opción también de reemplazar o revisar si efectivamente quedó bien subido el archivo, ya porque a veces también puede haber un error. Y eso también le permite quizás o no les permite a lo mejor de repente seguir avanzando con su proceso de postulación y pueden quedar inadmitidos, ¿ya? Entonces ustedes pueden revisar o pueden eliminar el documento y volver a subir el que sí efectivamente es el que corresponde. Y acá recuerden que en las líneas temáticas seleccioné economía circular y gestión de residuos y obviamente seleccioné también afirmativamente que iba a construir un punto verde para mi proyecto. Por lo tanto, se me activó este punto del anexo 1 del punto verde. Entonces yo debo completar ese anexo y posteriormente subirlo. Ya acá, si bien el anexo ustedes lo pueden obtener desde la plataforma Fondos MMA, de acá, también en la plataforma de postulación se encuentra ese anexo, está subido. ¿Ya? Donde dice plantilla, aparece una imagen de Word, ustedes seleccionan y el sistema automáticamente va a descargar este archivo y ustedes lo abren, y ahí van a ver que es el archivo correspondiente para el anexo de construcción obligatoria punto verde. Está el texto introductorio y están los requisitos que ustedes tienen que ir completando para poder, obviamente, luego subir este archivo a su postulación. ¿Ya? Los datos, obviamente, necesarios, por ejemplo, para lo que es el punto verde, la estrategia de gestión de residuos obligatoria, tipos de residuos que van a trabajar, si es que es el caso, cantidad no la estimada, frecuencia o modalidad de retiro, responsable del retiro, lugar autorizado, responsable para vigilar o ordenar el punto verde, entre otros antecedentes. ¿Ya? Una vez que se completa este archivo, ustedes lo suben a la plataforma también, tal como hicimos con el archivo anterior. ¿Ya? Y finalmente está el anexo 7. Ya recuerden que yo seleccioné que sí íbamos a trabajar con un organismo asociado que era uno de los estratégicos ambientales. ¿Ya? Municipios, CAM, establecimiento educacional certificado ambientalmente o el programa Quiero mi barrio. ¿Ya? Yo selecciono o indico ahí la descripción breve de cuál es el archivo y también está la opción que les da el sistema de que puedan ustedes descargar el archivo desde la misma plataforma, que es el anexo 7, que es el que se visualiza aquí en la imagen. Se ve, sí. Ya que efectivamente da la opción de ir completando con los antecedentes del representante legal, sobre la identidad, si es municipio, si es un establecimiento, si es el programa Quiero mi barrio, cuál es el proyecto del cual yo estoy aportando, estoy siendo partícipe como asociado, quién lo postula, la organización, y describo el o los aportes comprometidos. La valorización en pesos sí corresponde, ¿ya? Y este documento debe identificar a la persona representante legal del asociado y la firma correspondiente. Y abajo también hay una nota que es orientadora respecto a quién firma en cada una de las instancias.
Ya si firma municipio, firma el alcalde o quien posea las facultades. Si es un establecimiento, firma el director o directora o el director o directora del Servicio Local de Educación Pública y en el caso del programa Quiero mi barrio, podrá firmar el responsable de la Secretaría Técnica Regional de dicho programa. ¿Ya? Una vez completo esto, entonces, obviamente, firmado, usted el documento físico lo escanean o lo fotografían y lo suben acá a la plataforma. ¿Ya? Y ahí quedan obviamente todos los documentos adjuntos seleccionados, guardan también y el sistema actualiza la información. Ya aquí por el tema del ejercicio me parece con un 75% porque me faltó subir el certificado de la personalidad jurídica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes ya completaron mayormente su formulario, además de los porcentajes que aparecen aquí, orientadores por cada uno de los ítems, también si pinchan o seleccionan validar datos y revisar postulación, van a ver que el sistema les informa cuáles son los campos o la información que aún no está ingresada o no está completada. ¿Ya? Aquí en este caso aparece como error de validación, cuáles son los datos que no se han ingresado en cada ítem en particular. ¿Ya? Y lo importante es que obviamente aún tenemos tiempo, un poco menos de un mes, 27 días y horas para poder seguir trabajando el formulario y recuerden que sigue estando operativa la mesa de ayuda de la plataforma Fondos Gov para que ustedes puedan ir revisando si te van teniendo dudas de cómo trabajar en esta plataforma con sus respectivas postulaciones. Bueno, finalizando ya la segunda etapa de la presentación, se escucha. Estás compartiendo ahí. Bueno, finalizando la segunda parte de la presentación, me gustaría compartir con ustedes algunas preguntas frecuentes que se nos han repetido en esta capacitación y en otras también que hemos tenido, en donde, por ejemplo, se nos pregunta mucho si una organización necesita antigüedad para poder postular. Bueno, el Fondo de Protección Ambiental no solicita antigüedad de la organización para poder postular. Tampoco se requieren cotizaciones de los distintos productos y o servicios que se van a adquirir con el proyecto. ¿Ya? Lo que sí se recomienda es que ustedes tengan estas cotizaciones para poder realizar una correcta distribución presupuestaria en cada uno de los ítems presupuestarios que presenta el proyecto. Ahora se consultó harto respecto del coordinador. Bueno, todos los proyectos tienen que tener un coordinador, sea remunerado o no remunerado, pero todos los proyectos que resultan adjudicados tienen que tener un coordinador, el cual va a ser el responsable de del vínculo, de la relación entre el encargado regional del FPA y los ejecutores del proyecto y también va a ser el responsable de generar y de enviar los informes, tanto técnicos como financieros, a través de la plataforma. Algo también que se consultó harto es respecto de el sitio donde se va a instalar o construir un determinado producto o equipo. Cuando los proyectos son adjudicados para la firma de contrato, se solicita entregar el anexo de carta de autorización de uso de sitio o terreno. Esa carta de autorización de sitio tiene que ser firmada ante notaría por el dueño del terreno.
Cuando el terreno es estatal, público, municipal o de bienes nacionales, se entrega el formato que cada uno de los servicios les entregue. Ahora, no hay impedimento en que, por ejemplo, si el terreno es municipal, que el alcalde firme también el mismo anexo que nosotros establecimos como autorización de uso de sitio o área. Algo también que siempre lo consultan es respecto del pagaré. El pagaré es un instrumento que a nosotros nos garantiza la correcta ejecución del proyecto. No es necesario que la organización tenga esa plata, tenga esos 6 millones en su cuenta. Ya esto es un documento cuyo formato es entregado por el Ministerio de Medio Ambiente y se legaliza ante notaría. Y es firmado por el representante legal y por un tercero que actúa como codeudor solidario. Bueno, con esto ya estamos terminando la capacitación. Les agradecemos su participación, las consultas y damos por finalizada la actividad. Muchas gracias por participar.